libertad, libre comercio, demanda. ¿Para qué hacemos un acuerdo comercial si lo que necesitaríamos es no tener acuerdos en una lógica, digamos, pura o lata de lo que es libertad de mercado? Entonces, yo creo que con el mercado tenemos que reflexionar muchas otras cosas, como las tenemos que reflexionar con el Estado. Estamos queriendo tener más roles para la educación con menos Estado, o lo que se trata es de que necesitamos otro Estado. ¿Qué rol le tenemos que asignar al Estado para hacerse cargo de tareas como la educación? Y por lo tanto, además, ¿qué vamos a pensar que son o deben ser una lógica de diseño, formulación y aplicación de políticas públicas? ¿Cómo podemos imaginar esto de ciudadanía? Somos iguales, pero a la vez de tener el derecho a la diferencia, a la diversidad y tener que admitir también que garantizar los derechos implica asignación desigual de recursos. Yo no puedo educar ni con los mismos recursos, ni con las mismas estrategias a niños rurales, a niños cuya madre es analfabeta, a niños cuyos padres están trabajando 15 horas al día, etcétera. Entonces, no es imaginable la lógica de políticas públicas homogenizadora o igual para todos, dividamos entre 10 lo que tenemos, así nos va a tocar a todos igual. Esa lógica de políticas públicas ya no va, ni por razones de discriminación, de exclusión, ni por razones de diversidad. Entonces quiero terminar intentando traer entonces todo esto al tema de la formación docente. En la formación docente entonces nos va a tocar, en primer lugar, romper toda esta lógica del sistema de creencias. Y la otra cosa que es muy importante es, no podemos imaginarnos la formación del maestro de una manera distinta a la que estamos imaginando la formación del niño. Nuestros centros superiores suelen ser realmente retrógrados en materia de cómo hacemos educación en nuestras aulas universitarias o en nuestras aulas de instituciones superiores en relación a lo que se hace en la escuela. Yo creo que los maestros universitarios tendríamos que ir a las escuelas de inicial a aprender un poquito de cómo trabajar con nuestros propios estudiantes. No se le puede decir a un maestro, tienes que hacer así, y no incluir esas dinámicas o esas formas que les estamos diciendo de cómo deben enseñar en la misma práctica del docente de educación superior. Por eso, y una vez más, yo creo que hay que insistir entonces en que la formación debe compartirse entre esta sólida formación disciplinaria, esta sólida información instrumental, esto de ellos deben saber cómo aprenden, entonces se trata de ayudar a aprender, eso significa tener también instrumentos y también un cuestionamiento, reflexión y discusión seria y bien organizada de lo que son los valores, las actitudes, los comportamientos, las creencias. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decirles que tengo más de 20 preguntas, todas muy buenas. Cada una daría para unos 10-20 minutos de respuesta, por lo tanto estoy frente a una tarea imposible. Voy a tratar más bien de señalar muy a grosso modo por dónde va la inquietud y que de alguna manera se encuentra también reflejada en los comentarios. O sea, yo creo que hay una inquietud que tiene que ver un poco con la identidad docente, con qué tiene que ser este profesional, digamos, en estos tiempos tan inciertos. Hay una inquietud fuerte también que tiene que ver con el rol del Estado. Varias preguntas sobre el tema de ciudadanía, de política y docencia. Y hay de repente, y de eso quiero hacerme cargo para partir, una cierta, yo diría no mala interpretación, pero una interpretación
de algunas cosas que yo dije como si fueran datos prescriptivos. Ejemplo, el hecho de que uno diga, oye, estamos en una sociedad líquida, no significa que uno tenga que dejar las cosas así o que tenga que preparar docentes para una sociedad líquida, sino que son elementos de análisis. Y son elementos de análisis yo creo que son muy importantes de ubicar en términos de que tenemos que... Esos elementos de análisis lo que nos dicen es para dónde va la orientación de la sociedad. Y lo que nosotros tenemos que hacernos la pregunta es, por un lado, obviamente, ¿qué sociedad queremos? Pero más importante todavía, ¿qué responsabilidad tiene la educación y el docente frente a esa sociedad que espontáneamente o tendencialmente se está colocando frente a nosotros? Y claramente, y en esto yo quiero ser como muy enfático, claramente lo que se nos pide, lo que la sociedad nos pide, lo que cada uno de esos niños y niñas nos pide, es generar un mundo más vivible. Y ese mundo más vivible es un mundo que tiene que colocar coto, que tiene que parar las tendencias de individualismo y las tendencias de autocentrarse en cada uno que estas tendencias tienen, y más bien generar lo colectivo. Lo importante es que lo colectivo venía dado y hoy día lo colectivo hay que generarlo. Yo creo que esa es la idea central. Y quisiera tomarme de nuevo de una imagen que a mí me hace mucho sentido de Bauman para tratar de explicar eso. Bauman dice que juega con tres personajes, ¿no es cierto? Un personaje es el guardabosque, otro personaje es el jardinero y otro personaje es el cazador. Esto lo hace en una conferencia sobre la utopía y de alguna manera señala cómo, pero no voy a entrar a la explicación de la utopía, voy a tomar los personajes nomás. Dice, el guardabosques puede ser de alguna manera una especie de ícono, una especie de representación del mundo pre-ilustración. Era un mundo que estaba dado, era un mundo en el cual había orden, era un mundo creado por Dios y entendiéndolo y respetándolo nosotros volvíamos a Dios. O sea, había un mundo que había que guardar. El jardinero, que es la ilustración, irrumpe en este mundo y dice, no, este mundo yo lo puedo mejorar. Y empieza a hacer sus plantaciones, lo que no acaban las plantaciones se transforma en malas hierbas, ¿no es cierto? Porque no las entiende. Él quiere trigo, sale otra cosa, es una mala hierba. O sea, detrás de eso está la utopía de la razón, de que yo junto con otros puedo hacer un mundo mejor. Finalmente lo que nos pasó hoy día, él lo prefigura en la idea del cazador. El jardinero tiene proyecto, ¿no es cierto? El jardinero tiene futuro, el jardinero puede invitar a otros a su proyecto, o sea, sabe para dónde va, ordena el cuento. El cazador dice, bueno, ¿qué hace el cazador? Al cazador le importa poco la ecología, le importa poco que se acaben los conejos, si se acaban va a ir a otro bosque, ¿no es cierto? Le importa poco si las hierbas son buenas o malas, lo importante es que se la coman los conejos, o sea, que haya conejos. Y el cazador tiene una especie de resolución en sí mismo. O sea, ¿cuál es la satisfacción de la caza? O sea, haber cazado. ¿Y a quién me predispone la caza? A otra caza. O sea, es un mundo, y esa es la imagen, digamos, un mundo sin fin. Es un mundo en el cual la satisfacción de hoy lo único que hace es entusiasmarme para tener una satisfacción semejante mañana, desafiarme para la satisfacción de mañana. Bueno, de alguna manera, esto es una especie de trayectoria histórica que uno puede analizar de muchas maneras. O sea, está la imagen que di también en la presentación, ¿no es cierto? La educare como educere, educare como mejorar a la persona, educare como permitir que cada uno sea auténtico. Son como tres modelos que están ahí. Frente a eso yo creo que tenemos que reaccionar, y las preguntas van mucho por ese lado, ¿no? O sea, tenemos que reaccionar pensando que y ahí toda la filosofía contemporánea es conteste, ¿no es cierto? O sea, de que
en lo más profundo de nosotros mismos somos solidarios. Es en el encuentro con otro, en la única lugar donde hay felicidad humana. Y una sociedad que me está inhibiendo el encuentro con otro, tiene que tener una educación que me fomente el encuentro con otro. Ese es el tema y ese es el problema. Ahora, si vamos a las condiciones sociales, ¿cómo se hace esto? Es complicado, claro que es complicado. Cuando uno dice, hoy día a la escuela le están tocando un montón de cosas que antes le tocaban a la sociedad, no es que le toquen solamente a la escuela, pero uno dice ciertamente que las cosas se dan así, o sea, no es un dato de la causa. Es un dato de la causa que el hecho de que el sentido social estaba como disperso en la sociedad, era un hecho natural, y hoy día convencer a los jóvenes que voten es una odisea. Eso no está en la cultura. Por lo tanto, nosotros tenemos que repensar nuestra profesión a partir de eso. Sobre eso salió mucho el tema del Estado. Importancia del Estado para la educación. Central, más aún, yo diría exagerando, que es probable que el Estado del futuro sea un Estado centralmente educador, que sea la tarea más importante que tenga. Y acá no hay que moverse a engaño. Mientras más mercantil sea el mundo, más Estado en educación vamos a necesitar. Si es que queremos seguir teniendo democracia. Y como al final vamos a todos querer democracia, porque dentro de todos los males es el menor, la única manera de legitimar el mercado es con una educación que no sea mercantil. O sea, desde el momento en el cual, y una educación que no sea mercantil es estatal en definitiva, es pública. O sea, desde el momento en el cual yo digo que el mercado es legítimo, estoy diciendo que en el mercado la meritocracia algo tiene que ver. El que me esfuerce o no me esfuerce, el que haga las cosas bien o mal, dice, o sea, justifica de alguna manera que a uno les vaya bien y a otros les vaya mal. Eso supone de base una educación igualitaria. Y es lo que nos falta. O sea, desde ese punto de vista, dos temas. Uno, esto que nos toca es algo que no podemos eludir. Está en el centro del... El personaje de la tribu, llamado a que la tribu siga existiendo, es el educador. Y esa es nuestra pega, no la podemos eludir. Y el educador tiene que tener el apoyo del poder, del Estado, digamos. Esas dos cosas yo creo que son la base que tenemos. De ahí para adelante todo lo demás es incierto, porque no podemos seguir haciendo lo mismo. O sea, no podemos identificar Estado con el sistema educativo que hemos tenido hasta ahora. No podemos identificar educador con lo que hemos sido hasta ahora. Pero esas dos cosas yo creo que son, por lo menos para mí, certeza. No sé cuánto me duren, pero por ahora más bien se me afianza. Muchas gracias.